All right, listen carefully to the following instructions. I will read the passage straight through once. Listen carefully while I read. Look at the questions in English on the text. Then you can start answering those questions and making notes. Note that there are two groups of questions. I will read the passage a second time, but this time in two parts. So you'll hear part A first. Then you can answer those questions after listening to the audio. Then you will hear part B and answer those questions after listening to the audio or while listening to the audio. Then the third reading you will hear will be the passage being read straight through. Eran las 12 menos 15 cuando Julia se acostó. Estaba sola en casa porque su marido Jorge estaba de viaje de negocios en el extranjero. De repente oyó ruidos raros y tuvo miedo. Los ruidos parecían venir de la puerta trasera. Julia se preocupó mucho porque no podía recordar si había cerrado la puerta con llave antes de acostarse. Pensó en las rapiñas que habían ocurrido en su vecindario y sin vacilar, Julia fue al teléfono para llamar a la policía. En voz baja, ella le informó al policía que contestó que había un ladrón que trataba de entrar en su casa y le pidió que vinieran rápidamente. Se armó con un bat y se colocó detrás de la puerta, cuando oyó ladrar a su perrito. ¿Qué le habrá pasado a mi pobre perrito?, se preguntó Julia. Sin pensar en el peligro, abrió la puerta y ¡qué sorpresa recibió! En vez de un ladrón, ella vio a su perrito rodeado de los perros feroces del vecino. Part A. Eran las 12 menos 15 cuando Julia se acostó. Estaba sola en casa porque su marido, Jorge, estaba de viaje de negocios en el extranjero. De repente oyó ruidos raros y tuvo miedo. Los ruidos parecían venir de la puerta trasera. Julia se preocupó mucho porque no podía recordar si había cerrado la puerta con llave antes de acostarse. Pensó en las rapiñas que habían ocurrido en su vecindario y sin vacilar, Julia fue al teléfono para llamar a la policía. Part B. En voz baja, ella le informó al policía que contestó que había un ladrón que trataba de entrar en su casa y le pidió que vinieran rápidamente. Se armó
con un bat y se colocó detrás de la puerta cuando oyó ladrar a su perrito. ¿Qué le habrá pasado a mi pobre perrito?, se preguntó Julia. Sin pensar en el peligro, abrió la puerta y ¡qué sorpresa recibió! En vez de un ladrón, ella vio a su perrito, rodeado de los perros feroces del vecino. Eran las 12:15 cuando Julia se acostó. Estaba sola en casa porque su marido Jorge estaba de viaje de negocios en el extranjero. De repente oyó ruidos raros y tuvo miedo. Los ruidos parecían venir de la puerta trasera. Julia se preocupó mucho porque no podía recordar si había cerrado la puerta con llave antes de acostarse. Pensó en las rapiñas que habían ocurrido en su vecindario y sin vacilar, Julia fue al teléfono para llamar a la policía. En voz baja, ella le informó al policía que contestó que había un ladrón que trataba de entrar en su casa y le pidió que vinieran rápidamente. Se armó con un bat y se colocó detrás de la puerta cuando oyó ladrar a su perrito. ¿Qué le habrá pasado a mi pobre perrito?, se preguntó Julia. Sin pensar en el peligro, abrió la puerta y ¡qué sorpresa recibió! En vez de un ladrón, ella vio a su perrito, rodeado de los perros feroces del vecino.